Hola, estos son Diálogos para Evolucionar. Temporada Ser competente. Yo soy Robsel, facilitador de grupos en organizaciones para formar las competencias poderosas, las esenciales, que son las competencias suaves, las competencias conocidas como transversales. Esas que hacen la diferencia en quienes dicen tener las competencias duras, que son las técnicas. Y vamos hoy a compartir, a partir de este podcast, que es la tercera temporada, vamos a compartir con todos ustedes muchas reflexiones acerca de las competencias suaves. Y para ello voy a pedirle a mi querido amigo que se presente. Adelante. Muchas gracias, Robsel. Agradezco esta apertura y esta invitación. Y como bien dicen por ahí, dime y lo olvido, enséñame, lo aprendo, involúcrame y lo recuerdo. Eso bien lo dijo Benjamin Franklin y eso es lo que vamos a hacer, involucrarnos para expresar, para comunicar, para generar estos diálogos en este increíble podcast, en esta increíble sesión, Robsel, para encontrar un balance, un equilibrio en lo que digo y cómo lo digo. Mi nombre es Alan Landel y me dedico a dar consultorías para negocios y de igual manera capacitaciones de ventas, lenguaje corporal y comunicación a compañías. Así que para mí, Robsel, hoy es un honor involucrarme en esta tercera temporada, que por cierto, el número 3 en la numerología es un número increíble, es el número de la creación, es el número de la comunicación, es el número que transmite toda la esencia de las ideas. Entonces, por algo estamos aquí y vamos a aprender y a enseñar, porque yo siempre digo, donde uno enseña, todos aprenden. Entonces aquí con tu comunidad, pues van a aprender demasiadas personas. Sí, así es, Alan, tienes toda la razón. Buscamos en todo lo que estamos haciendo entregar algunas enseñanzas y en este sentido, fíjate que nos va a ayudar en esta ocasión Robert Cialdini, este autor que tiene algunas publicaciones muy interesantes y en esta ocasión yo quiero compartir del libro de Influencia algunas anotaciones, pero sé que tú tienes un libro de persuasión, ¿es así? Así es, lo muestro aquí en pantalla, que se llama persuasión. Entonces, un método revolucionario para influir y convencer. La verdad es que es muy interesante este libro, cómo revoluciona prácticamente como este subtema que bien establece la portada de este libro, cómo revoluciona la manera de comunicar, la manera de transmitir mensajes y la manera de generar empatía con el interlocutor, que hoy en día muchas veces se pierde eso. La palabra empatía, si bien yo lo aprendí de ti, Robsel, es empatar, ¿no? Que es esta duplicidad de, ok, vamos a estar presentes totalmente para encontrar un balance en la comunicación y estar definitivamente en una comunicación asertiva. Muchas gracias. Esto que estás compartiendo, amigo, tiene que ver precisamente con una de las necesidades que más se requiere en la vida cotidiana entre las personas, esta posibilidad de entender en qué está la otra persona para poder saber si yo voy a poder interactuar o no en ese momento con esa persona y entender que las personas de alguna manera pues están en su propio mundo. Yo estoy en mi mundo, tú estás en tu mundo y estamos actuando conforme a lo que este mundo nos está presentando. Y bueno, cuando hablas de asertividad, Alan, fíjate que lo que pretendemos es que esta habilidad de la persuasión, aunque veo que el autor, ahorita nos explicaras, que le dice precaución, creo. Entonces, vamos a ir incorporando o entendiendo a qué se refiere esto y qué podemos aplicar para ser más empáticos y más asertivos. ¿Tienes algunas ideas? Sí, por ejemplo, el prefijo o pre, como bien lo hemos escuchado en N cantidad de plataformas o en publicidad, siempre es preventa, pre-campaña, predisponerse. Y en este caso, Robert Cialdini lo enfoca hacia la persuasión o bien cómo ser
persuasivo, pero antes de, ¿me explico hasta aquí? Sí. ¿A qué va con esto, Robert? Que justamente él comenta que el mensaje, en efecto, es sumamente importante, como siempre. Sin embargo, hay que tener algo muy, pero muy puntual que el ser humano muchas veces pierde y empieza a hacerse juicios, y eso es el contexto. A partir de hecho, es parte del primer capítulo que habla de la atención, pero para llegar a la atención primero hay que entender el contexto. Que muchas personas, Robsel, eh, pierden esta, nuevamente regresando a lo que habíamos comentado anteriormente, esta empatía y empezamos a juzgar, empezamos a hacer juicios, empezamos a predisponernos por nuestras experiencias sin conocer lo que realmente está pasando. Es por eso que Robert dice, ok, la toma de decisión es muy importante, el mensaje obviamente que es, no dice un porcentaje, pero es un porcentaje muy alto de una conversación. Sin embargo, el contexto en un primer contacto lo es todo. Es interesante esto que nos comentas, Alan, porque en efecto, yo traigo una historia, tú traes una historia, y cuando interactuamos con cualquier ser humano, es una confluencia de historias. Es el choque de dos culturas, como lo fue en su momento la cultura de los españoles con todo lo que fue Hispanoamérica. Ahora bien, Latinoamérica más bien. Ahora, nosotros necesitamos de prever un contexto. Con Así esto es. que tú dices, yo lo que me imagino, y ya tú dirás si estoy siendo asertivo, atinado en esto que estoy comentando, es, necesitamos un lugar ideal a veces para gestionar, para dialogar de algunos asuntos delicados. Necesitamos que ese contexto sea también el momento adecuado en que la persona está en la mejor forma, por así decirlo, del día para encarar esa conversación. Y también de contexto es que alrededor, pues, ¿qué es lo que nos está rodeando? ¿Qué cuadros hay? ¿Cuáles son los tonos de colores? La iluminación, la ventilación. ¿Es esto, acaso, algunos tópicos que tienen que ver con el contexto? Totalmente. Bien dicen por ahí que donde fueres, haz lo que vieres. Lo mismo aplica en un primer contacto, en una primera negociación, o en un primer, vamos, una comunicación. De hecho, Robert Cialdini explica que la atención se centra en las ideas o temas que son más relevantes en el momento, como bien lo decías tú. Supongamos, voy a ir a comprar un vehículo. Eh, Normalmente, bueno, no normalmente, no voy a decir que todos, pero yo estuve en la industria automotriz y escuchaba varias veces a mis compañeros el juicio que le hacían a primeros contactos, a nuevos clientes que entraban al piso de venta solamente por la forma de vestir o en el auto que llegaban. Y eso justamente es lo que no se debe de hacer en un primer acercamiento, porque justamente, como bien lo comentaba, la atención, el contexto y entender cuáles son las ideas o los temas que vamos a abordar para justamente ser más relevantes al momento de comunicar va a ser vital. Y obviamente tener un acercamiento efectivo, que eso también es sumamente importante. Entonces, recapitulando lo que te estoy comunicando, Robsel, es para crear un contexto eficaz hay que evitar los juicios. Para crear un contexto eficaz hay que preguntar. Y sobre todo, identificar que el mensaje, en este caso, no es lo más importante, es cómo la atención se está centrando en ideas o en temas. Fíjate que esto que comentas está lleno de necesidad de reflexión por parte de todos nosotros, porque cuando alguien llega a un recinto, como señalas, sí, somos bien fijados, ¿verdad? En qué llega, cómo llega, qué trae puesto, qué semblante trae, y de ahí ya vamos nosotros haciendo algunas elucubraciones en nuestra mentalidad, que está influenciada por una historia nuestra, efectivamente. Y es muy interesante porque, pues,
las apariencias pueden ser embusteras. El título de la canción de Enrique Bunbury, que fue cantante de Los Héroes del Silencio y que después fue solista y tenía una canción donde él mencionaba, ¿no? Con apariencia embustera. Porque a veces, como decía en el libro de El Principito, el autor Exupéry, él decía, a veces el corazón ve más allá de lo que la vista puede. El corazón llega más lejos. Y aquí, en este sentido, nos toca a nosotros evitar que los prejuicios nos puedan dominar y Total. entender más acerca de cuál es la realidad. Tú has dicho preguntarnos por qué traerá este automóvil, por qué viene vestido de esa manera, como entender, querer entender por qué viene así. No contestarnos ya o no etiquetar, porque nos evitamos entonces que se llene el vacío del vaso que traemos acerca del conocimiento de esa persona. Que por cierto, Alan, te quiero compartir esto que tú estás compartiéndonos es del libro de Persuasión, Así es. pero yo te traigo algunos informes del libro que se llama Influencia, de Robert Cialdini. Influencia fue antes de este libro de Persuasión. Así Y es. este libro de Influencia, me pareció muy interesante el inicio, donde Cialdini comparte algunas prácticas descubiertas por los etólogos con los animales. Él menciona que las maternales pavas suelen estar de alguna manera, pues, cobijando a sus polluelos, por así decirles, con su piar, ¿no? Sus crías pían y entonces ahí llega la pava a proteger. Las mofetas son, digamos, pues, animales que no concuerdan, no son buena idea para las pavas. Pero una mofeta apareció disecada y le pusieron por dentro la cinta magnetofónica del piar de los polluelos o de las crías. Y curiosamente, la pava llegaba a cobijar a la mofeta. Es muy interesante porque un elemento de percepción, como en Claro. este caso era el piar, automáticamente hacía una reacción en la pava de protección, de auxilio, de cobijo, y llegaba y arropaba a la mofeta, o sea, al enemigo, al animal incómodo para las pavas, ¿no? Entonces, dice Robert Cialdini que hay unas pautas sistemáticas que son modelos de acción fija en muchas especies. ¿Qué te parece esto que nos menciona Robert Cialdini? Pues es algo muy, ¿cómo te puedo decir, Robsel? O sea, el juicio que entendemos nosotros que no podemos acercarnos en este caso al enemigo, que es como de, oye, pero ¿por qué te vas a acercar a la competencia? Bueno, pues creo que aquí es una lección muy importante si lo aterrizamos en un ámbito ya empresarial, que es cómo a través de las alianzas, cómo a través de la comunicación, cómo a través de entender al prójimo, sobre todo en este lado de comunicación, podemos generar romper paradigmas, mejor dicho, romper paradigmas y tabú de, es que, oye, ¿cómo va a ser que Robsell vaya a asociarse con la competencia? Bueno, pues es que hay acuerdos en los cuales se pueden llegar a esto a través de la comunicación, de los intereses, de estímulos también que pueden ser de como contextuales, en este caso, dependiendo de lo que esté buscando cada compañía, en este caso Robsell y en este caso la competencia. Entonces, es muy interesante. Y ahora que lo estás citando en el libro de influencia, sí, justamente, que este libro salió en 1984, por cierto, yo quisiera, justamente aquí tengo subrayado algo que a mí me encantó cuando lo leí. Dice, mi pensamiento ha estado gobernado por el modelo científico dominante de la influencia social, que aconseja lo siguiente.
Si deseas modificar el comportamiento de otra persona, deberías cambiar en primer lugar alguna característica de ella para que se adecue al nuevo comportamiento. Y de un ejemplo, un refresco nuevo. ¿Cómo podemos, ahorita ya pensaron en un refresco, estoy seguro, ya tenemos aquí grabado un refresco. ¿Cómo podemos llegar a esta mente del consumidor, a esta persuasión, a través de la persuasión, para que pruebe, admita o pueda hasta comprar este nuevo refresco? Pues bueno, él dice, deberíamos aplicarnos en transformar sus creencias, actitudes o experiencias de modo que éstas le hagan desear comprar el producto. Entonces, Robsel, definitivamente estas tres características, creencias, actitudes o experiencias, hoy en día es lo que está transformando la lealtad o abriendo canales de comunicación hacia nuevos mercados. Fíjate que ahora que mencionas este ejemplo de los refrescos, yo lo asocio también a esto que estaba compartiendo. ¿Cuántas veces un producto que ni siquiera es tan poderoso, tan benéfico y que más bien tiene varios elementos secundarios no favorables, como le ponen algunos elementos de PR que le son familiares a los que observan allí o les gusta a las personas que están observando el producto, pues lo adquieren? Es cuando yo soy un convencido, ¿no? La Coca-Cola no es una buena idea, es un producto con mucho azúcar, que es nocivo en gran medida, y esa marca vende en todo el mundo y está posicionada y sigue haciendo mucho y va a hacer más. Y entonces necesitamos ponerle ese secreto también a lo que nosotros hacemos. Cuando tú mencionas ahorita de estos tres elementos que son las creencias, las actitudes y las experiencias, me parece que son tres elementos necesarios para considerar en nuestras siguientes interacciones para poder empatizar y de esa manera conseguir mejor asertividad con las personas. Vamos a dar ya las aplicaciones concretas para nuestra audiencia de todo lo que hemos estado compartiendo ahorita tú y yo. Ya me completarás lo que voy a decir. Aplicaciones concretas son las siguientes. Número 1, dudar de nuestros prejuicios. Ese es el primero. No Creo que... podemos, ¿eh? Adelante, adelante, Rosel. Si bien no podemos evitar ser prejuiciosos, porque a cada rato andamos elaborando juicios, dudar de ellos, ponerlos bajo la lupa, porque el segundo punto tiene que ver con preguntar, hacer preguntas a nosotros mismos sobre si eso que estamos observando realmente puede tener un fondo que queremos descubrir y así constatarlo. Así que preguntar antes de querer confirmar por los propios juicios. Luego, piar como el interactuante. Es decir, esta lección de que busca cuál es el piar o la emisión o las palabras, creencias, que trae el interactuante como claves para que puedas usarlas también y de esa manera generar esta empatía con la persona. Luego, cuando mencionaste lo del refresco, aquí va lo que podemos hacer en la vida cotidiana. Estudiar las creencias, las actitudes, las experiencias de las personas con las que vamos a interactuar en lo posible, para ser capaces de ser tan apetitosos como las campañas de los refrescos. Total. Y bueno, eso implicará de parte de nosotros estudiar la situación, las circunstancias de con quienes vamos a interactuar. No siempre se puede. Hay personas y situaciones que ahí ya llegó la persona y ya tienes que interactuar y de primer golpe ya tienes que, ahora sí que dialogar y adelante, ¿no? Pero me parece
que hay muchas situaciones en donde sí podemos estudiar antes con quién vamos a interactuar y de esa manera entender qué creencias hay de esta persona, cuáles son sus actitudes, qué experiencia puedo generarle para de esa manera conectar mejor. No sé si tengas algo más que agregar de acciones concretas para la audiencia. Sí, yo lo que agregaría, que bueno, va medio implícito en los puntos que acabas de compartir, es el no hacer piloto automático, no actuar como en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto, Robsel? Que normalmente tal vez la audiencia que está viendo ahorita esta sesión o está escuchando este podcast esté en el celular, ¿sabes? Esté manipulando otras cosas. Entonces el estar en piloto automático nos resta canales de comunicación y de entendimiento hacia el interlocutor, que eso al momento de estar pues conversando, negociando o estando en pareja, pues definitivamente son situaciones que no llevan a una comunicación efectiva. Ese por un lado, y el otro, pues bueno, regresando al tema puntual de, creo que de esta sesión, que es la atención junto con el contexto, que era este parteaguas, ¿no? Encontrar las ideas, centrarnos en la atención, en las ideas o temas que son más relevantes del momento. No es como que estamos, por ejemplo, ahorita estamos hablando tú y yo de este tema y no es como que te vaya a decir, oye, Robson, ya empezó a llover, ¿verdad? Es como de, oye, voy a ver. Estar presente, estar presente. Sí, sí, esto que comentas es muy valioso, Alan, porque estar aquí y ahora tiene que ver con ese evitar el piloto automático. Y quiero añadir a esto, una persona hizo la pregunta a la inteligencia artificial de cuáles serían algunas 20 buenas prácticas para la vida. Y la inteligencia artificial precisamente respondió estar aquí y ahora, estar en el presente. Es interesante. Y lo que mencionas de la atención al contexto, hay que reivindicarlo, hay que reiterarlo, claro. Necesitamos preparar un ambiente idóneo, favorecernos de la proximidad de objetos y colores que Correcto. favorezcan las conversaciones. Pues te agradezco la oportunidad de conversar en este podcast que vamos a continuar fluyendo con más diálogos para evolucionar con los siguientes episodios, en donde seguiremos analizando algunas partes de estos libros que estamos compartiendo y de otros libros. Y recuerden, amigos, amigas, que si quieren ustedes tener más información relacionada con las actitudes compuestas por buenos hábitos que son forjadas con las competencias suaves, las competencias poderosas, pueden acudir a mis conjuntos de podcast o de videos o de información que está en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en TikTok. Nomás tienen que buscarme como Robsel. Yo soy Robsel. Estamos en acción y Alan, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias Robsel. Bueno, a mí de igual manera me pueden encontrar en LinkedIn como Alan Landel, Facebook e Instagram de la misma manera. Entonces estoy para apoyarlos porque sé que podemos hacer grandes cosas en conjunto. Donde uno enseña, dos aprenden. Así es, amigos y amigas. Estos son diálogos para evolucionar, oportunidades de acción con competencias suaves para la vida cotidiana. Esta es la temporada Ser Competente. Yo soy Robsel y estamos en acción. Nos vemos.